Pues esas imágenes que acabamos de ver son del mobiliario y del espacio público que nos pertenece como ciudadanos y que al final vemos el desarraigo y el mal mantenimiento a este mobiliario urbano en nuestro país. De alguna forma, estas imágenes reflejan, y este cuidado, la cultura y educación que tenemos como nación, porque si nosotros protegemos y cuidamos nuestro patrimonio público, estamos invitando a los visitantes nacionales y también a los extranjeros a que lo hagan. Y en ese aspecto nos estamos rajando. Es por eso que hoy hablamos de la importancia del sentido de pertenencia que los ciudadanos deberíamos tener hacia estos bienes, porque la responsabilidad del buen uso no solo recae, como muchos creen, en los gobiernos locales, también en cada uno de nosotros como ciudadanos. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. En medio de nuevas movilizaciones en nuestro país, los disturbios y enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y un grupo pequeño de manifestantes volvieron a ser los protagonistas de la jornada. Estos desmanes acabaron en brutales ataques contra el mobiliario público que siempre, hay que decirlo, sufre las consecuencias de los violentos espasmos emocionales de algunos miembros de las protestas y abre el debate en torno al verdadero sentido de pertenencia que tiene la ciudadanía sobre la infraestructura de las ciudades. Para hablar de este tema nos acompaña Martín Ancelini aquí en el estudio. Él es arquitecto y coordinador de proyectos urbanos de ProBogotá, y también nos conectamos con Juan Carlos Flores, historiador, ex concejal de Bogotá y columnista. Gracias a los dos por estar en De Qué se habla. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con Martín, y lo primero es explicarle a los televidentes qué es el mobiliario urbano o público. Sencillamente son aquellos objetos que están en la ciudad, son aquellos objetos que están en el espacio público haciéndolo funcionar y generando una identidad, ¿no? Son las bancas, los hidrantes, los alcorques, las canecas, que vemos todo el día, todo el tiempo los estamos utilizando, la señalética, y por supuesto hay que decir que son los objetos de todos, ¿no? Mire, Juan Carlos, yo creo que a esta altura muchos ciudadanos creen que dañar el mobiliario urbano es prácticamente necesario para ser escuchados. Además, que lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, pero ojo, cada daño, no se equivoquen, lo pagamos todos de nuestro bolsillo. ¿Qué políticas públicas se deberían promover para estimular el sentido de pertenencia y de relación precisamente con ese mobiliario público, con ese mobiliario urbano, precisamente con la ciudadanía? ¿Qué hacer? La principal para mí es el que la clase dirigente enviase un mensaje diario de su propio respeto hacia los bienes y recursos públicos. Pero ello no ocurre en el país hace décadas. La clase dirigente, y en buena medida la clase política, casi que lidera las que llamaríamos antes secciones judiciales de los medios de comunicación, y ni hablar de las redes. El buen trato entre los ciudadanos en primer lugar, el buen trato en el espacio público entre nosotros como individuos, y el buen trato hacia los bienes públicos está relacionado con una cosa fundamental para la convivencia, que es el civismo. En Colombia, el civismo prácticamente ha desaparecido en la actitud de la clase dirigente hacia el resto de la sociedad. La clase dirigente hoy es mal ejemplo en prácticamente todos los aspectos. En parquear mal con sus carros blindados, que los ubican en cualquier lugar y nadie les puede decir nada. Casi que quieren entrar hasta la mesa del restaurante en sus carros blindados que pagan con nuestros impuestos. Un continuo saqueo de los recursos públicos, un abuso de los privilegios, un desmedido uso del poder del cual dispone. De manera que el problema central en Colombia es la práctica ausencia de un ejemplo cívico por parte de la clase dirigente, porque comprenderán ustedes que esto ocurre como en el hogar. Si los padres no envían un mensaje diario de ejemplo, pues los niños
terminarán haciendo lo que se les dé la gana y crecerán como adultos completamente irresponsables en sus deberes hacia otros. Sí, Juan Carlos, pero además de ese civismo también habría que resaltar quizás el sentido de pertenencia, porque lo vemos desde hace muchos años. Es como si los ciudadanos desconocieran que esto es de ellos, que todo este mobiliario y esto público les pertenece. Es más, lo pagamos nosotros mismos, su mantenimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se presenta esa falta de sentido de pertenencia hacia lo propio? Daniela, yo tengo una sospecha que creo que hay muchos elementos para ser confirmada, y es que, y esto se sabía desde la antigüedad, hay un precioso texto de Cicerón que tiene más de 2000 y pico de años, en el cual él dice, refiriéndose a su ciudad, la más importante del mundo que conocemos hoy como occidental, en aquel entonces Roma, él decía, como son sus dirigentes, así son los ciudadanos y así es la ciudad. De manera que para que haya civismo tiene que irradiar un ejemplo de las cabezas. Es decir, la gente tiene que ver en las cabezas una preocupación por el cuidado de los principales bienes públicos, que son los recursos públicos. Tiene que haber una preocupación por ejercitar diariamente con el ejemplo una pedagogía sobre el resto de los ciudadanos. Desafortunadamente eso se ha abandonado por completo en el país, salvo unos pocos líderes, algunos de los cuales por desgracia han salido de la vida pública en los últimos años. En el resto uno ve es una intención de cuántos más recursos yo puedo apoderarme. Mire, uno de los argumentos, Martín, que utilizan quienes tal vez deterioran el espacio público, porque hay que decirlo que no solamente en las manifestaciones se realiza este tipo de actos, sino diariamente, en el día a día los ciudadanos tienen un desconocimiento total y tal vez un desarraigo con el mobiliario público por donde caminan, por donde transitan, etcétera. No entienden que eso hace parte, digamos, del desarrollo de la ciudad, que está ahí para ellos, que ellos mismos lo pagaron con sus impuestos, etcétera. Y uno de esos es que necesitan ser escuchados. Entonces, por eso lo vamos a volver todo añicos. Y resulta que, por ejemplo, con corte a julio, 4.500 artículos fueron dañados solamente en Bogotá, y para ese corte de julio se hacía una estimación de 1.200 millones de pesos para poder arreglar este mobiliario. ¿Cuánto le cuesta a una ciudad volver a replantearse, y además en cuestiones de tiempo, porque es que usted no puede constantemente estar armando la ciudad cada vez que desadaptados la dan por dañar? Entonces, ¿cuánto le cuesta en cuestiones de tiempo volver a tener la ciudad como la tenía? Pues difícil, depende, ¿no? Es hora, después de las manifestaciones que tuvieron lugar hace unos meses, todavía las estaciones de Transmilenio están cerradas con los vidrios rotos, ¿no? O más bien, con los vanos de los vidrios vacíos. Es tremendamente costoso, y son costos que nos están llegando a cada uno de nosotros en nuestro recibo del agua, en nuestro recibo de la luz, en nuestro pasaje de Transmilenio, en nuestros impuestos. Y digamos que esa actitud del rompan todo porque queremos ser escuchados, definitivamente es triste, ¿no? Yo digamos que coincido de cierta manera con el doctor Flores en la medida en que sí, tiene que haber un buen ejemplo por parte de esa élite o de esa clase dirigente. Sin embargo, yo creo que eso es muy fácil, es como decir yo no pago impuestos porque se los van a robar. Otro de los argumentos es que esto lo hizo X, oye, es que esto lo hizo Peñalosa, es que esto lo hizo Claudia, es que esto lo hizo Uribe, es que esto lo hizo Santos, etcétera. Van en contra de supuestas cosas que han hecho en los gobiernos, pero no se dan cuenta que el Estado es mucho más grande y el respeto hacia el bien público, digamos, debe primar por encima de los temas políticos. ¿Por qué este argumento se escucha constantemente? Yo ahí empezaría hablando por responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Y yo no hablo como un teórico apoltronado en un cómodo escritorio. Yo no hablo como una persona metida en un carro blindado con guardaespaldas detrás. Hablo como un ciudadano que cada vez que ha ejercido un cargo público no ha renunciado a su condición de ciudadano. Es hartísimo hablar en primera persona, pero es que eso es muy importante cuando se insinúa. Es que hay unas personas que teorizan pero no lo aplican. No, en mi caso soy un usuario, yo no tengo un carro particular ni mío, ni nunca en mi vida lo he tenido público, jamás en mi vida lo he tenido público, porque yo creo que parte del problema radica en que quienes predican, por ejemplo, sobre el transporte público jamás lo usan, jamás.
ahí yo señalo que no solamente son unos desadaptados anarquistas los que destruyen los bienes de la ciudad, es el descuido de los propios gobernantes, porque es que no es cierto, como dice mi colega de esta noche, que los funcionarios públicos trabajan para que vivamos mejor. Eso no es cierto. La gran mayoría no trabajan para que vivamos mejor. La gran mayoría de los políticos no trabaja para que vivamos mejor. ¿Usa la gran mayoría de los políticos el transporte público? Los niños de la gran mayoría de los políticos van a la educación pública, utilizan la salud pública. Esto en lo absoluto disminuye mi responsabilidad como ciudadano. Pero yo no conozco ninguna sociedad cívica, y me gustaría que si alguien la conoce me diera el ejemplo, donde pueda haber civismo de los ciudadanos con incivismo de la clase dirigente. No la conozco. Hay que ver el ejemplo, en Israel. Sí, Juan Carlos, mire, hay que ver el ejemplo y yo sí quisiera, antes de que nos vayamos a la pausa, porque se nos está cortando el tiempo, preguntarle qué habría que hacer entonces, porque esta pregunta va dirigida a que entonces empezamos con el Transmilenio. ¿Qué va a pasar con el metro? Porque si las afinidades políticas que tenemos hacen que de alguna manera las personas, ciertas personas, no todos los manifestantes, ataquen los bienes públicos, entonces ¿qué nos espera? ¿Cómo paramos esta situación? ¿Cómo hacemos para cambiar un poco esa mentalidad? Yo subrayaría una y otra vez. Lo primero es el ejemplo. Si la gente viese a los políticos y a los funcionarios y a los altos burócratas del sector público y privado, si los viese utilizar transporte público todos los días, defender con su presencia de usuarios del transporte público para ir al trabajo, la gente empezaría a decir, oiga, aquí viaja gente de todas las clases sociales. Es que yo por eso lo que planteaba Daniela, de aquellos países a los que podemos mirar para decir por qué funciona realmente el civismo allí. Es decir, usted va a las bibliotecas públicas de Bogotá y no están destruidas por el vandalismo. La gente ha comprendido que allí hay un servicio de inmenso valor. Ha sentido que se les ha llevado la cultura del más alto nivel hasta sus barrios. Me parece que al mismo tiempo, yo no soy un partidario de una cosa absolutamente laxa, de permitir lo que se haga la gana. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo discutía en los torniquetes cuando le decía a la gente, señores, pero es que si no pagamos, ¿cómo se va a sostener este sistema? Es decir, yo soy de las personas que no defiende esto sentado en los foros elegantes, con unos banners elegantísimos, ¿no? Es en la acción diaria que yo creo que hay que defender lo público. Concejal Flores, ex concejal Flores, yo creo que estamos mezclando peras con manzanas. En primer lugar, hay que tener mucho cuidado con esas estigmatizaciones de lo público. Yo creo que una persona como usted, sobre todo por su actuar, es una persona que defiende lo público, que defiende a los gobernantes, que defiende a los funcionarios públicos que están, las miles de personas que están en las oficinas de la ciudad y de las ciudades de este país, trabajando por lo público, cuidando lo público, restableciendo los espacios después de que quedan destruidos luego de unas manifestaciones como estas, que han logrado de alguna manera construir cultura ciudadana. Hay ejemplos bellísimos, hay ejemplos como por ejemplo el metro de Medellín, el Transmicable de acá de Bogotá, que luego de 2 años de operación, en medio de los peores momentos que ha tenido este país, está impecable, gracias a una función idónea por parte de los funcionarios del IDU, de Transmilenio, de la Secretaría Distrital de Planeación, independientemente de que fuera la administración X o Y, ¿sí? Y yo creo que ante todo tenemos que defender y querer lo público. Esas estigmatizaciones, si me perdonan, son peligrosísimas, ¿sí? No solamente desde lo público, sino también, muy importante, desde las instituciones. Por ejemplo, Pro Bogotá, quien yo represento en este caso, por ejemplo, la academia, por ejemplo, el sector privado, y por supuesto eso recae al final en cada uno de nosotros ciudadanos, que tenemos que bajarnos del carro, coger el bus, montarnos en la bicicleta, usar el espacio público, botar el papelito, cuidar el alcorque y por supuesto no destruir el bien público. Yo creo que en eso estamos al final de acuerdo, ¿no? Juan Carlos. No, pero perdón, yo no puedo compartir esa tergiversación que se acaba de hacer de lo que yo he dicho. Además porque yo hablo con hechos, no con palabras, ni con documentos, ni con bla, bla, bla. Yo hablo con hechos. Mi trayectoria de defensa de lo público en Bogotá es clarísima. Manos limpias y un ejercicio diario
de defensa de lo público real, ¿cierto? No sentado en un escritorio hablando sobre las bondades del transporte público y no usándolo. ¿Sí? Yo llegaba todos los días a mi trabajo en transporte público y me iba, no importaba la hora del día en que cerraba mi oficina, en transporte público. Y luego, no podemos trazar una mentira. No todos los funcionarios ni todos los políticos están defendiendo lo público. En Bogotá vivimos la inmensa tragedia hace unos años que desde la alcaldía mayor, desde la Contraloría de la ciudad, desde la personería de la ciudad, se dirigió el más grande saqueo de los bienes públicos y los recursos públicos de nuestra historia. Lo otro, me parece que es un peligroso aislamiento de las realidades de la ciudad. Esa no es la realidad, por desgracia, ni en Bogotá ni en el país. El exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, historiador también, gracias por acompañarnos en De Qué se habla. Y por supuesto invitamos a Martín a continuar con nosotros para el próximo bloque. Ustedes por ahora hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. El espacio público es un lugar en donde la ciudadanía converge y hace parte importante de la cotidianidad de cualquier ciudad. Por eso, cuando estos espacios son vandalizados o se hace un uso inadecuado de ellos, pues las consecuencias en contra de la gente son evidentes y van desde afectaciones económicas hasta inconvenientes sociales que prenden todas las alarmas. Y continuamos en el estudio 5 de RTVC Noticias, conversando con Martín Ancelini, arquitecto y coordinador de proyectos urbanos de Pro Bogotá. Y se une a esta conversación Ricardo Forero, sociólogo. Muchas gracias por estar acá con nosotros en De Qué se habla. Y quiero comenzar preguntándole cómo se puede explicar que en medio de las protestas el espacio público se vea tan afectado. José, este es un fenómeno muy interesante porque muestra la construcción de la cultura política que hemos tenido como colombianos. Por una parte, la forma en que hemos construido lo público. Lo público es de todos, pero no es de nadie. Nadie responde por lo público. Entonces eso genera un vacío respecto a cómo se administra, cómo se agencia, cómo se financia ese proceso. El otro elemento está muy ligado a la forma en que se ha desarrollado la protesta social en Colombia. La protesta social en Colombia se ha desarrollado a partir de la destrucción del patrimonio colectivo, de hacerse oír a partir de que muchas veces no se escuchen esas demandas ciudadanas y se llega a la afectación de ese espacio público. Estos dos elementos coordinados hacen que esa noción de lo público, que es patrimonio de todos, que nos cuesta a todos, se vea tan damnificada en estos momentos. Pero esto uno no solamente lo ve en Colombia, o sea, en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Ecuador, cada vez que hay una convulsión social, cada vez que hay un descontento con el gobierno de turno, se genera este tipo de afectaciones al mobiliario público, ¿no? Claro, porque lo que estamos viendo es que hay una crisis en relación a la gobernanza de la administración de lo público, hay una crisis frente a esos liderazgos también ligados a ese sector de lo público y la protesta social ha visto que a través de la destrucción de lo público se hace oír y eso es nefasto, porque genera un efecto de llamada, ¿no? Si no me tomo la carretera, no me van a escuchar. Si no destruyo el mobiliario, no se va a visibilizar mis posiciones. Con un efecto que es también muy nocivo, y es que lo que se empieza a notar es que la gente que se siente apropiada de ese espacio público no ve la demanda que hay detrás, lo que ve es la destrucción de la protesta, sí, lo que hace que se deslegitime justamente ese llamado político. Claro, pero entonces, Martín, se queda pensando uno, ¿cómo afecta esta vandalización de los bienes públicos los futuros proyectos urbanos, verdad? Por ejemplo, hablemos de Bogotá, el metro, porque si así estamos, ¿cómo van a ser las consecuencias? Y más allá también de cómo los afecta, pues cómo hacer para que, digamos, que estos bienes públicos en un futuro no se vean perjudicados. Claro, eso es importantísimo. En primer lugar, yo creo que hay un reto desde, digámoslo así, desde la concepción y la socialización de los proyectos, ¿no? Los proyectos cada vez más tienen que ser el producto de consensos ciudadanos. Por supuesto, debe haber un liderazgo de parte de las instituciones públicas, pero siempre con procesos de socialización y apropiación de los proyectos desde la fase del diseño, ¿no? Desde el momento en el que los proyectos se están contemplando, desde que durante las obras, por supuesto, al inicio de las operaciones. Y hay muchos ejemplos aquí en Colombia, no hay que ir tan lejos, de proyectos muy exitosos donde con adecuados proyectos digamos, procesos de apropiación se han llevado a cabo ejercicios donde la misma ciudadanía es la que se para a defender el monumento, se para a defender el sistema de transporte, ¿no?
Como se hablaba antes, por supuesto, tiene que haber ejemplo por parte de los gobernantes, ¿no? Sí. Y también, en general, no solamente concretamente para los proyectos, sino en general, tiene que haber un ejercicio de generación de cultura ciudadana, ¿no? Sí. De eso que mencionaban ahorita, de lo público no es que no sea de nadie, es de todos, es suyo, es mío, ¿no? Claro, pero mire, Ricardo, un tema importante, lo hablábamos ahora con el exconcejal Flores, lo recalca nuevamente Martín, y es el ejemplo de los gobernantes. Sin embargo, yo considero que eso no puede ser solamente como el único pilar, porque es que usted no puede depender de lo que hagan los gobernantes. Usted es autónomo, responsable de sus propias acciones. Entonces, ¿cómo hacer para que el ciudadano haga una conexión con ese, digamos, con esos inmuebles públicos, con esos muebles públicos, con ese espacio público y lo proteja, pero por voluntad propia, no porque alguien le está mostrando qué es lo que tiene que hacer? Ahí tendríamos que ver esa construcción de ciudadanía que nosotros tenemos pues, como habitantes de las ciudades colombianas. Hay distintos elementos, está pues obviamente el elemento cívico, está el elemento educativo, está el elemento cultural que se relaciona entre ellos para generar ese proceso de apropiación simbólica que es tan importante. Ahí, digamos, hay una corresponsabilidad de todos, ¿sí? Que ese es como el elemento. No sobredimensionar un espacio frente a otros, sino ver cómo se correlaciona este aspecto. Y ahí me parece muy importante ver, por ejemplo, el ejemplo de la destrucción del Monumento de Héroes en Bogotá, que ha sido realmente un elemento muy fuerte para nosotros como bogotanos, porque si bien sabemos que es importante para la construcción del metro y demás, como no fue lo suficientemente bien socializado en el espacio a los ciudadanos, pues obviamente generó una tensión frente a ese proceso de identidad. Entonces es importante justamente que en ese desarrollo de construcción de identidad se muestre al ciudadano la participación y el papel central que tiene, corresponsable de su acción, como también a la tecnocracia, al dirigente, esa responsabilidad de construir entre todos pues, ese patrimonio. Ricardo, también es cierto que muchas necesidades ciudadanas son insatisfechas. Los gobiernos de turno, por no decir que es el mismo Estado quien debería cumplir con esto, pues muchas veces se queda corto y entonces el ciudadano ve la necesidad de crear caos para poder digamos, generar un precedente. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque en todo caso, pues cada gobierno, va a llegar cada gobierno y las personas se van a manifestar, los que están en contra de ese mismo gobierno, y va a seguir ocurriendo. ¿Cómo cortar de raíz esa manera, ese comportamiento de llegar a ese caos y a esa violencia que usted nos contaba ahorita? Hay un elemento muy importante en la situación histórica que estamos viviendo, y es la forma en que vamos a entender la protesta social en Colombia. ¿Cómo la vamos a agenciar? ¿Cómo la vamos a canalizar? ¿Y cómo vamos a canalizar esas demandas sociales que son legítimas frente a un Estado que tiene dificultades en su legitimidad? Es que ese es el problema de la corrupción. La corrupción corroe la institucionalidad por dentro porque le quita su bastión, que es la legitimidad. Pero pese a eso, pues obviamente hay acciones que se pueden tener. Sin duda alguna, que se puedan canalizar las tensiones sociales que son propias de todas las sociedades del mundo. Institucionalmente, a partir del diálogo, la convivencia, el respeto a la ley es importante. Obviamente también el respeto a la ley, ¿no? O sea, si se destruye el patrimonio, que es tan importante, aunque la causa sea legítima, no deja de ser un delito. Entonces eso es muy importante también analizarlo para que se pueda tener. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, es el nuevo pacto que tenemos que tener socialmente para incluirlo, donde esa legitimidad política se preste, donde el elemento educativo esté, donde el elemento del cambio cultural se dé, para lograr esa nueva armonía en ese proceso. Vuelvo a quedar hoy en este programa un poco aburrido, o sea, todo ese cóctel que usted me dice que se necesita para realmente tener una solución es bastante complejo en nuestro país, ¿cierto, Daniela? Así es, José Fernando. Y rápidamente, Martín, en términos urbanísticos, ¿hay alguna forma de proteger estos bienes o estos, digamos, espacios públicos? Porque pues ya vimos que si es por el tema de los ciudadanos nos vamos a demorar un poquito, si es por el tema también de los gobiernos y las autoridades, otro poco más. Entonces, en términos urbanísticos, ¿qué se puede hacer? Yo diría, nuevamente, volver a esos procesos de participación en los diseños. Es importantísimo que las personas se sientan parte de los proyectos, ¿no? Sí. Desde la concepción. Creo también, y como arquitecto, que hay que abogar por el buen diseño, ¿no? Hay que por unas buenas construcciones, duraderas, bellas, bien diseñadas, no cualquier cosa hecha la carrera porque es que quiero terminar antes de que se acabe el gobierno, sino realmente asumir decisiones complejas de desarrollar diseños que posiblemente son más costosos, pero que son de excelente calidad y dentro de esas etapas de socialización que las personas entiendan que tienen lo mejor, ¿no? Sí. Por ahí alguien dice que para las personas
de, por ejemplo, los barrios de periferia en una ciudad como Bogotá, hay que hacer lo mejor posible, los mejores edificios, los mejores acabados, y yo creo que eso poco a poco va generando apropiación del paisaje. Por supuesto, también hay que acompañar los procesos. No solamente eso recae no solamente en lo público, hay ejemplos bellísimos de grupos sociales, grupos de vecinos, organizaciones que abogan por sacar adelante un parque, por cuidar, por ir a sembrar unos árboles, por ir a limpiar después de que llegan los desmanes. Hay asociaciones que van y limpian, ¿no? Entonces yo creo que también hay que poco a poco, por supuesto con el buen ejemplo de los gobernantes, pero también desde otros sectores, hablábamos de la academia, desde el sector privado, las organizaciones, de buscar esa construcción de ciudadanía, ¿no? Martina, Celini, muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla. Muy Muchas amable. gracias por invitarme, qué interesante. También usted, Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a vislumbrar tal vez lo que se viene y lo que estamos viviendo, porque es bastante complejo, sobre todo en este momento de pandemia. ¿Usted quiere otro ratico? No, ¿Otro ratico? 2 minuticos. no Ah, más. vamos a- Un minutico. hágale pues. 20 segundos, a 20 ver. segundos. En relación a lo que notaba que se ve como tan complicado y difícil Sí, y complejo, sí, sí. un ejemplo mínimo que muestra que sí es posible. El Transmetro, el metrocable de Bogotá. ¿Sí? Que comunica a las zonas más pobres de Bogotá. Ahí se ha tenido un buen servicio, una solución formidable a un problema de movilidad y una cultura ciudadana porque la gente se apropia de un buen servicio. Entonces sí es posible generar esos procesos de cambio que se pueden dar en las ciudades colombianas. Pues llegamos al final ya de nuestro programa. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Mañana más temas de conversación en De Qué se habla. Jueves hablaremos de seguramente un tema que está en tendencia. Así es, y lo más importante es la corresponsabilidad y tomar conciencia de que esos bienes y esos espacios públicos también nos pertenecen. Que tengan una feliz noche.